この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hola, el día de hoy les hablaremos sobre la anatomía de las aves. Acompáñenme con el sujeto de pruebas. ¡Tú no, quítate! Listo. El esqueleto. La mayoría del esqueleto del ave se encuentra neumatizado. Esto es, exceptuando a los huesos situados distalmente al húmero y a la pelvis. Por otra parte, los huesos de las aves son más ricos en sustancias inorgánicas como calcio o fosfato que los huesos mamíferos, llegando a contener hasta un 84% más de esta sustancia. Los huesos largos, además de presentar una cortical muy dura, también presentan una cavidad medular que contiene una red de trabéculas que aumentan la resistencia del hueso. Estas circunstancias específicas de la conformación del hueso nos dan lugar a que sean más duros, pero al mismo tiempo sean más frágiles y menos elásticos que la contraparte mamífera. Ahora procedemos a hablar de las distintas secciones que conforman el esqueleto del ave. Esqueleto cefálico. El límite entre los diferentes huesos es difícil de definir, ya que las suturas existentes se transforman en sinostosis a los pocos meses de la eclosión. Aún así, cabe destacar la existencia de un solo cóndilo occipital y la presencia del llamado hueso cuadrado, que conecta la mandíbula con el cráneo. Los huesos cuadrados forman el componente más importante del llamado aparato maxilopalatino. Gracias a este aparato, las valvas superiores e inferiores del pico pueden moverse de forma simultánea, la superior hacia arriba y la inferior hacia abajo, cuando gira el hueso cuadrado. Esqueleto del tronco, vértebras, costillas y esternón. El raquis de las aves se divide en porciones cervical, torácica, lumbosacra y coxigia. La fórmula general varía entre las múltiples especies y en comparación con los mamíferos son muy numerosas las vértebras cervicales. De forma general se puede servir una fórmula vertebral constituida de las siguientes vértebras: 14 cervicales, 7 torácicas, 14 lumbosacras y 6 coxigias. Las vértebras cervicales son muy numerosas y están provistas de apófisis salientes para la implantación de poderosos músculos en el cuello. Por su parte, las vértebras torácicas están en menor número que los mamíferos y varias de ellas están fusionadas formando el hueso notorio. Me dio sueño andarte explicando todo aquí. ¿Qué les parece si aprovechando el cambio de tema nos vamos al salón de clases? ¿Listos o no? Comencemos. Tegumento común. La piel de las aves es fina, seca y de color blanco amarillento, con escasos vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. La epidermis, aunque es fina en todas las zonas pobladas de plumas, se condensa y cornifica en ciertos lugares, dando lugar a estructuras tales como la ranfoteca del pico, las uñas o garras y el espolón, que presentan ciertas especies en la cara medial del tarso metatarso. La piel de las aves carece de glándulas sebáceas y sudoríparas, esto es si exceptuamos las glándulas del conducto auditivo externo y la glándula uropigia. El tejido subcutáneo es escaso, aunque en determinadas zonas corporales como en el tórax y en el abdomen es frecuente el cúmulo de tejido adiposo. Sin lugar a dudas, lo más curioso acerca de las aves es la presencia de plumas. Estas se definen como formaciones epidérmicas desprovistas de células vivas que se encuentran fuertemente queratinizadas y mineralizadas. Las plumas cumplen diversas funciones que son ayudar a controlar la temperatura corporal, sirven de fuerza aerodinámica durante el vuelo y su coloración permite tanto el camuflaje o la comunicación entre los distintos individuos. En el adulto podemos apreciar los tres tipos principales. A. Plumas de revestimiento. Estas a su vez se encuentran subdivididas en coberteras, remeras y timoneras. B. Plumones. Estas son plumas pequeñas que se encuentran cubiertas por las de revestimiento. Y C. Filoplumas o plumas rudimentarias. Estas se encuentran relacionadas con la propiocepción de la ave.
Las plumas se disponen sobre el cuerpo en las sayas determinadas denominadas peitelios, en contraste con los apetelios o zonas desprovistas de folículos plumosos. La pluma típica consta de un eje o mástil que se encuentra dividido en cañón y cálamo, que esta sería la porción proximal hundida en el folículo, y el raquis, que sería la zona distal restante. Órgano de los sentidos. Presentan un escaso desarrollo los órganos relacionados con el olfato y el gusto. Sin embargo, el tacto, el oído y la vista adquieren en las aves una importancia relevante. Los órganos del tacto corresponden a los corpúsculos nerviosos terminales táctiles y propioceptores. Junto con la vista, representa el sentido más importante en la elección de los alimentos. Oh shit! A rat! Los receptores del equilibrio y el oído se agrupan en el órgano vestíbulo-coclear. Si bien en las aves no está claramente definido el oído externo, ya que no existe pabellón auricular, la entrada del conducto auditivo externo es circular y queda demarcada por un ribete cutáneo que circunscribe el llamado disco o lóbulo auricular. En cuanto al sentido visual, he de decir que las aves gozan de una excelente vista. Los globos oculares se caracterizan por ser de gran tamaño y en la mayoría de las aves estos están situados de manera lateral. Por ello, el campo visual abarca 280 a 360 grados, lo que permite ver casi todo el contorno. La forma del globo no es esférica, sino que es aplanada y en algunas especies, como en las aves rapaces, es alargada. La retina, provista de conos y bastones, presenta una fobia central integrada casi de forma exclusiva por conos. La cámara posterior contiene una estructura típica conocida como el pecten o el peine. Se trata de una membrana vascular pigmentada situada en el fondo del ojo a nivel de entrada del nervio óptico. Los músculos oculares internos son de fibra estriada y por lo tanto son voluntarios, lo que resulta difícil a la hora de realizar el examen oftalmológico. La esclerótica se caracteriza por contener un anillo óseo, huesos escleróticos. Entre los órganos accesorios que hay que destacar es que las aves poseen una extensa membrana nictante, o también se puede llamar un tercer párpado, dotado de gran movilidad y que se desplaza barriendo la córnea, ya sea en sentido dorsonasal o en sentido ventrotemporal. Esto protege y lubrica la córnea gracias a la secreción de la glándula adyacente. Aparato digestivo. El pico, cuya forma depende del tipo de la alimentación, sustituye a los labios, carrillos y dientes de los mamíferos, y en algunas aves lo utilizan como órgano prensil. Ocasionalmente, en aves enjauladas se produce un sobrecrecimiento exagerado de las valvas superior e inferior, lo que impide la normal ingestión de los alimentos. Al no masticar, las glándulas salivales de las aves también se ven reducidas de manera considerable, excepto en algunas especies de aves insectívoras, como por ejemplo el pito real. Oigan, no se rían, no es albur, donde se describen glándulas que alcanzan los 7 centímetros de diámetro. En su inicio, el esófago se sitúa entre la tráquea y los músculos cervicales, pero enseguida se desvía hacia la derecha, manteniendo esta posición en su recorrido por el cuello. Aunque no en todas las especies, el esófago suele presentar una dilatación llamada buche, que actúa como reservorio de los alimentos. Tanto el esófago como el buche son formaciones subcutáneas fácilmente palpables y accesibles quirúrgicamente. El proventrículo o estómago glandular está en contacto ventral con el lóbulo izquierdo del hígado. Presenta una pared rica en glándulas que segregan mucosa, enzimas y ácido clorhídrico. Este último componente en las aves carnívoras es imprescindible para la digestión de la carne e incluso de los huesos ingeridos. La molleja o estómago muscular está más caudal al proventrículo y también se relaciona con el hígado, pero establece un contacto más extenso con el esternón y la parte ventral de la pared abdominal izquierda. Suele alojar granos de arena y piedras para favorecer el triturado del alimento, lo que funcionalmente sustituye la carencia de dientes en las aves. Su pared muscular es mucho más potente en las aves granívoras que en las carnívoras y su mucosa segrega una sustancia queratinizada que la protege de los posibles daños que puedan causar los guijarros y piedrecillas que allí se encuentran.
Esta porción del estómago en ciertas aves suele retener muchos de los desechos alimenticios, que son regurgitados en forma de bolas o pelotas llamadas egagropilas. El intestino queda comprendido en el saco peritoneal ventral, que ocupa la parte caudal de la cavidad corporal y establece relación con la molleja y los órganos reproductores. Consta de duodeno, yeyuno, ilión, dos sacos ciegos y recto. Su longitud y desarrollo dependen del tipo de alimentación, siendo bastante largo en las aves granívoras y herbívoras y siendo más corto en las frugívoras y carnívoras. En el yeyuno se puede observar el divertículo vitelino, que es el resto del primitivo saco vitelino que durante los primeros días de vida nutría al pollito recién eclosionado. Los ciegos se abren en la zona de tránsito del intestino delgado al grueso. Su tamaño también depende del tipo de alimentación, siendo muy corto en las aves granívoras y muy largo en las herbívoras. Y por último, el recto desemboca en la cloaca, zona de encrucijada también para la desembocadura de los conductos genitales y urinarios. El último segmento del tracto digestivo ese sería la cloaca, que se encuentra fisiológicamente dividido por tres partes. A. Coproceo. Es el compartimiento más craneal donde termina el recto y se acumulan las heces. B. Uroceo. Compartimiento medio donde desembocan los conductos urogenitales. Y C. Proctoceo. Es el compartimento caudal que comunica el exterior a través del orificio cloacal, que está provisto de musculatura esfintérea y dorsalmente presenta la bolsa de Fabricio, que es un pequeño saco impar de naturaleza linforeticular situado retroperitonealmente. Aún falta hablar del hígado y del páncreas. El hígado, por parte de sus dos conductos hepáticos, lleva la bilis a la vesícula biliar, y de aquí la bilis se vertida al duodeno mediante el conducto cistoentérico. En el caso del páncreas se describen tres lóbulos y cada uno de ellos arranca el correspondiente conducto pancreático hacia el duodeno. Aparato respiratorio. Está muy modificado para la adaptación del vuelo, esto es, incluso en aves que no vuelan, como en la gallina por ejemplo. El acto locomotor, que es el volar, exige un gran esfuerzo muscular, que se vea derivado en un elevado consumo de oxígeno, y por lo que sea necesario una ventilación potente y rápida. Ya metiéndonos de lleno con las partes, los orificios nasales se abren en la ronfoteca dorsal del pico, ya sea en la parte córnea o en la parte de la cera, y las cavidades nasales están separadas por un fino septo nasal cartilaginoso, que puede ser incompleto rostralmente. Existen tres conchas nasales, cuyo desarrollo varía con la especie, mientras que el laberinto etmoidal no se llega a describir, debido al escaso desarrollo que tiene el sentido del olfato. De las cavidades paranasales solo puede existir el seno infraorbitatorio, que correspondería con el seno maxilar de los mamíferos. Desde las coanas, el aire continúa su camino a través de la laringe, esta integrada tan solo por los cartílagos adyetnoides y el cricoideo. Esto se debe a que la laringe, al contrario de los mamíferos, no interviene en la emisión de sonidos. En cambio, la fonación se produce en la siringe, la cual es el órgano vocal de las aves. Continuando en el camino, la tráquea consta de 100 a 130 anillos cartilaginosos que suelen osificarse con el tiempo. Estos anillos también están presentes en los bronquios principales. Ambos bronquios principales se dilatan y allí se continúan con los mesobronquios hasta el extremo caudal del pulmón, en donde se abren los sacos aéreos abdominales. Los sacos aéreos son dilataciones extrapulmonares de paredes muy finas que quedan intercalados entre los sistemas viscerales y las paredes de la cavidad corporal. Normalmente se describen 9 entre la mayoría de las especies, que vienen de la siguiente forma: 2 cervicales, 1 interclavicular, 2 torácico-craneales, 2 torácico-caudales y 2 abdominales. La función principal de estas es disminuir el peso corporal, tanto para favorecer el vuelo y la natación, pero también impiden el calentamiento del cuerpo durante estas actividades. Estos sacos, aunque no intervienen directamente en el intercambio de oxígeno, actúan como fuelles, facilitando el flujo continuo de aire sobre la superficie funcional del pulmón. Sistema urogenital. Es la fusión del sistema urinario y el sistema genital. El sistema urinario se encuentra conformado por riñones, uretes y glándulas salinas, mientras que el aparato genital en los machos se compone de testículos, conducto deferente y órgano copulador, y en las hembras se compone de ovario y oviducto. Riñones. Son órganos compactos cuya unidad funcional es el nefrón. Se encuentran simétricamente situados a cada lado de la columna vertebral, en contacto dorsal con la pelvis y el hueso sin sacro. Presenta una cara medial, caudal y craneal.
El límite entre las divisiones craneal y medial es la aorta ilíaca, y las divisiones medial y caudal se ven delimitadas por la arteria isquiática. Los riñones están divididos en 3 lóbulos y no existe un límite preciso entre la corteza y la médula, por lo que hay numerosos cálices renales por lóbulo. Ureteres. Son órganos pares situados simétricamente. Cada uno puede dividirse en partes renales que pasa a lo largo del riñón y una parte pelviana que va desde el riñón hasta la cloaca. Glándulas salinas. Son órganos tubulares altamente especializados que se encuentran en diversos vertebrados y organismos vegetales, cuya función es excretar el exceso de sal que pueden tener. Son capaces de excretar una solución hipertónica de cloruro sódico. Estas glándulas están formadas por una serie de lóbulos. Algunas gaviotas y aves de mar poseen estas glándulas por encima de sus fosas nasales y tienen conductos por donde se discurre el material de excreción hacia la punta de su pico. Cloaca. Es una cámara común para recibir los productos procedentes de los riñones, del intestino y de las gónadas, que se abre al exterior a través de un orificio cloacal. La cloaca se encuentra formada por 3 compartimentos que serían el coprodeo, urodeo y el proctodeo. Coprodeo. La cavidad del coprodeo está separada del recto por un pliegue anular distinto que contiene un músculo semejante a un esfínter circular. Aquí es donde van a desembocar las heces. Urodeo es el más corto de los compartimentos de la cloaca, mide aproximadamente 1 centímetro de longitud e internamente sus límites están claramente marcados por un pliegue craneal llamado coprourodeal que separa el urodeo del coprodeo y un pliegue caudal llamado uroproctodeal que separa el urodeo del proctodeo. Aquí es donde desembocan los úteres. Proctodeo es una cavidad corta de 1 a 1.5 centímetros de longitud entre el pliegue uroproctodeal del urodeo y los labios de la ventosa del orificio cloacal. Ahora nos vemos obligados a hablar de los respectivos sistemas reproductores de la hembra y el macho, respectivamente. Gracias, dimorfismo sexual, por hacer mi trabajo más difícil. Ovarios. Es solo funcional el ovario izquierdo, ya que el derecho se degenera durante las primeras etapas de desarrollo. La principal función es la producción de óvulos y la liberación de hormonas femeninas como el estrógeno y la progesterona. Estructuralmente, el ovario consta de 2 partes, médula y corteza. Médula se encuentra formada de tejido conectivo, nervios, musculatura lisa y vasos sanguíneos. Y la corteza recubre la médula y contiene el ogonio, que es la estructura formada por células precursoras que dan lugar a los óvulos. Oviducto. El oviducto se extiende desde las proximidades del ovario hasta su desembocadura en la cloaca, estando suspendido por un ligamento dorsal y otro ventral. Su coloración es rosa pálido y en ocasiones se observa la involución del oviducto derecho, pero a veces pueden encontrarse los oviductos derecho e izquierdo normalmente desarrollados. En el oviducto se distinguen varios segmentos con funciones específicas y a lo largo del recorrido de la yema por los distintos segmentos se van depositando los diferentes constituyentes del huevo. Ahora veremos cada una de sus partes. Infundíbulo es el primer segmento del oviducto. Tiene forma de embudo o paraguas invertido y es una zona muy fina, prácticamente transparente. Magnum es el segmento más largo y presenta grandes pliegues. Dispone de una gran cantidad de células y glándulas secretorias. Istmo. El pequeño diámetro de este segmento lo hace fácilmente reconocible. Los pliegues están menos acentuados que en el segmento anterior y es fácil distinguir una primera parte más blanquecina que la parte final en función a su nivel de vascularización. Útero es el segmento que viene a continuación del istmo y su forma peculiar de gran diámetro la hace de fácil identificación. Destaca el espesor de sus paredes musculares y la presencia de una multitud de pliegues en distintas direcciones. Vagina. Este segmento une el útero con la cloaca. Existe una zona muy estrecha llamada unión útero-vaginal que tiene un papel muy importante en la progresión y conservación de los espermatozoides. La pared interna presenta pliegues longitudinales, pero destaca la ausencia de glándulas secretorias. Ahora es el turno de los machos. Testículos. Se sitúan en el abdomen en las inmediaciones del polo craneal de los riñones. El izquierdo suele ser mayor que el derecho. Tienen como función principal producir esperma y testosterona. Morfológicamente son similares a un frijol, pequeños, avasculares, de superficie lisa y de color blanco, aunque en algunas especies puede ser total o parcialmente pigmentados. Su tamaño puede variar dependiendo de la edad del ejemplar y la temporada en la cual se encuentra. Epidídimo. Estructura alargada, unida casi a la totalidad del borde dorsomedial del testículo. En el epidídimo de las aves se distinguen cabeza, cuerpo y cola. Contiene cerca de 90 conductos aberrantes remanentes de los sacos ciegos de los túbulos mesonefrénicos. Conductos deferentes.
Estos conectan a los testículos con la cloaca con una longitud aproximada de 10 centímetros en zigzag. Su diámetro aumenta antes de entrar a la cloaca. Órgano copulador. Esta denominación abarca el conjunto de los repliegues linfáticos de la cloaca, el falo y los cuerpos vasculares paracloacales. Estos últimos son cuerpos ovoides incrustados en la pared de la cloaca que se llenan de linfa en el momento de la eyección. Dicha linfa transita en la cloaca a través de los repliegues linfáticos en forma de un fluido transparente que puede mezclarse con el semen. Gracias por su atención. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin.